para, bueno, también aumentar las posibilidades académicas de difundir un poco el tema de la sedimentología, algunos temas de sedimentología y estratigrafía. Yo soy Carlos Zavala, no sé si algunos me conocerán trabajé bastante en la cuenca neuquina, por suerte, lo que me ayudó a aprender mucho. Al lado mío está Germán Otarán, que, bueno, Germán es un flamante doctor en geología. Acaba de presentar su tesis sobre el flujo de fango y, bueno, él nos va a dar, digamos, el top del top sobre los flujos de fango, que realmente son bastante complicados. Bueno, estoy muy contento de poder arrancar este curso con ustedes. Mi idea es que el curso sea lo más informal posible, porque es un tema muy pesado, muy difícil de los flujos de fango. No sé si querés acotar algo vos, Germán, lo que te has encontrado con los flujos de fango, por ejemplo. Los flujos en general son un quilombo. Bueno, sí, son, digamos, cosas que recién ahora se están empezando a conocer y a entender un poco más. Hasta hace no mucho más de 10 años se hablaba únicamente de procesos de decantación a partir de plumas, y bueno, en estos últimos 10 años una revolución en todo lo que es la sedimentología de shales. Y bueno, hay diferentes tipos de flujos, se sabe mucho desde estudios en canaletas, vamos a ver algunos ejemplos de eso. Se sabe también de estudios en sistemas actuales, y después, bueno, se lleva todo al registro estratigráfico y se intenta más o menos discriminar qué tipo de flujos fueron los que generan, digamos, espesas sucesiones de grano fino, ¿no? Bueno, estamos todos ansiosos En realidad, lo bueno de escuchar a Germán es que, bueno, no hay nada más actualizado que tener un recién doctorado en el tema, así que está con todo al día. Bueno, sí, siempre hay mucho, y aparecen día a día trabajos nuevos, sistemas actuales hay muchísimo, y bueno, vamos a intentar resumirlo un poco la semana que viene, cuando toque la parte de flujo de fango, Bien. y hacer una buena síntesis. Bueno, buenísimo. Bueno, un poco cuando surgió la idea de este curso, cuando surge la idea de este curso, en realidad es bastante problemático. Para que vamos a pasar acá una silla. Es bastante problemático porque los flujos de fango en realidad es un tema muy complicado. No solo, perdón, los flujos de fango, los flujos gravitativos de sedimento y los flujos gravitativos en general. Porque en realidad, si ustedes se ponen a investigar un poco sobre flujos gravitativos, se van a encontrar con un problema gigante respecto de la nomenclatura, de las interpretaciones que hace cada uno. O sea, creo que profundizar en el tema de los flujos gravitativos es más difícil que profundizar en el tema de la estratigrafía secuencial. O sea, tenemos un montón de nomenclatura, tenemos un montón de suposiciones, hay mucha confusión, como vamos a ver ahora. A veces se confunde, por ejemplo, los flujos plásticos o con flujos fluidos, se confunde el modo de movimiento, los flujos newtonianos, no newtonianos, correología plástica. También se confunde mucho acerca de las formas de depositación. Así que, bueno, vamos a tratar de pasar en limpio un poco todos esos problemas y a lo largo de una discusión medianamente informal. Vamos a tratar de organizarnos con clases más o menos de media hora, 40 minutos, y después hacemos unos breaks de unos 15 minutos más o menos, y así, bueno, vamos llevando. Tenemos un temario bastante largo, ahora yo les voy a mostrar más o menos
Los objetivos, como decíamos, del curso es enumerar y discutir el origen de los flujos gravitativos en sus depósitos resultantes, ¿no? El objetivo final es tratar de brindar herramientas para reconocer los flujos gravitativos y sus procesos a partir del análisis de depósitos fósiles. O sea, nosotros acá no estamos haciendo un curso estrictamente para discutir la radiología de flujo. Nosotros estamos haciendo un curso para tratar de entender cómo se acumulan ciertos depósitos, cómo se acumulan ciertas rocas y cómo sacar información a partir de esa roca para entender el modo de acumulación de nuestras secciones fósiles, ¿eh? Lo que no es sencillo para nada. Así que bueno, vamos a tratar de llevar adelante este objetivo a lo largo de estos días. Como ustedes saben, vamos a tener clases los días lunes y miércoles. Hoy tenemos clases de mañana y tarde. Esto, bueno, lo vamos a ir manejando. Como decíamos, hacemos bloques de media hora y intervalos de descanso de 15 minutos, 15 a 20 minutos. Y bueno, vamos a tratar, no estrictamente mañana y tarde, por ahí nos movemos un poquito de este temario, pero vamos a ver, ahora vamos a ver en detalle lo que vamos a tratar hoy, principalmente los flujos gravitativos en la naturaleza. A la tarde vamos a tratar más los flujos gravitativos de fluidos, tema 2. El miércoles vamos a entrar más de lleno en el tema más interesante, que son los flujos gravitativos de sedimentos. Los flujos gravitativos de sedimentos van a ser muy importantes en nuestro análisis, son muy comunes en las rocas y bueno, nos van a dar mucha información acerca del depósito. Después nos vamos a mover el mismo miércoles a la tarde con los flujos gravitativos de alta densidad. Los flujos gravitativos de alta densidad son todos aquellos flujos, como vamos a ver, muchos son plásticos, otros son flujos hiperconcentrados, flujos concentrados, y todo ese tipo de mundo, digamos, de flujos fluidizados que a veces nos dan tanto problema para reconocerlos y para interpretarlos. La semana que viene, a partir del lunes, vamos a arrancar con los flujos de fango a cargo de Germán, que nos va a dar una introducción y un pantallazo del estado de la ciencia. A la tarde ya nos vamos a los productos de los flujos gravitativos, pero en términos de ambientes depositacionales. O sea, vamos a ver los deltas y los tipos de flujo relacionados. Y hacia ya, digamos, el miércoles 18 de noviembre nos vamos a enfocar en un tipo particular de flujos gravitativos, que son los flujos hiperpícnicos, para tratar de discutir todas las características de estos flujos en medios lacustres y marinos, todos los procesos asociados a los flujos hiperpícnicos. Hacia la tarde nos vamos a tratar el tema de las turbiditas intracuencales, las turbiditas de redepositación y bueno, algunos parámetros y algunos temas referidos estrictamente al tema de las turbiditas. Y el lunes 23 vamos a tener la clase de turbiditas extracuencales. Vamos a ver todo lo referente a turbiditas de plataforma, lóbulos arenosos de plataforma, el tema del control de la topografía, las turbiditas de talud tan importantes o tan exploradas en los últimos años. Y bueno, para la tarde del lunes 23 de noviembre vamos a tener una evaluación. La evaluación va a ser una cantidad de preguntas por formularios de Google. O sea, ustedes van a tener la oportunidad de, bueno, les van a aparecer una serie de preguntas tipo multiple choice, tienen que elegir una pregunta, contestarla y ahí les aparece la pregunta siguiente. Y al final de la evaluación tienen directamente el resultado. Así que bueno, vamos a tratar sencillos, así que nada, vamos a tratar, una cosa importante de este curso es tratar de simplificar al máximo temas de nomenclatura,
temas de conceptos que nos queden a nosotros lo más claro posible. Lo que no es fácil, ¿no? Donde empecemos a escarbar un poquito en el tema de los flujos gravitativos, van a ver la complejidad que tiene este tema. Bueno, hoy, como les decía, vamos a tratar los flujos gravitativos en la naturaleza, o sea, los materiales y la manera que fluyen, los materiales elásticos, plásticos y fluidos. O sea, acá nosotros no vamos a dedicarnos a cierto tipo de avalanchas o deslizamientos de roca, sino que directamente nos vamos a concentrar más en los materiales que de alguna manera fluyen, ya sea después de superar una cierta coeficiente de fricción interna, o fluyen con distinta viscosidad. O sea, vamos a tratar lo que se llaman los flujos plásticos y los flujos newtonianos y los flujos no newtonianos. Para algunos van a ver que con eso también ya empezamos a hacer algún poco de lío y se nos complica un poquito. Vamos a ver, bueno, algo sobre viscosidad de flujos, flujos dilatantes y pseudoplásticos, que son los que a veces se llaman flujos no newtonianos, dando un poco de confusión. Flujos laminares y turbulentos. ¿Qué significan los flujos laminares y turbulentos desde el punto de vista del análisis de fases y cómo nos va a ayudar para reconocer nuestras fases? Flujos subcríticos o flujos gravitativos y flujos supercríticos o flujos inerciales. Vamos a tratar de diferenciar lo que son las transformaciones de flujo y lo que son los saltos hidráulicos. Las transformaciones de flujo y saltos hidráulicos representan dos cosas distintas y normalmente son confundidas. Para aquel que no tiene experiencia en el tema, puede llegar a hacerse un problema con esto. Vamos a ver la aplicación al análisis de fases, los referentes a flujos newtonianos, flujos gravitativos de fluidos, flujos gravitativos de sedimento, flujos gravitativos en sí mismos. Vamos a ver ejemplos de campo y algunos videos de la relación, mostrando la relación actual con el fósil. Así que bueno, en este curso nosotros vamos a hablar de flujos gravitativos. ¿Por qué hablamos de flujos gravitativos y no de flujos gravitativos de sedimento? Porque vamos a ver que yo considero otra categoría de flujos gravitativos en sentido estricto, que son todos aquellos flujos en la cual la gravedad actúa sobre el conjunto, ¿no? La definición, digamos, que vamos a usar en este curso, se consideran como flujos gravitativos todos los materiales movilizados desde áreas de producción hasta zonas de acumulación por efecto de fuerzas gravitacionales. Esto, se incluyen los fluidos, sedimentos y las mezclas de ambos, o sea, mezclas de fluido y sedimento que actúan como un todo, ¿no? Esto que tenemos abajo es un reel mark, no sé si alguno lo habrá visto en la playa, son muy comunes y en sí representan casi un sistema de acumulación en su conjunto, ¿no? Tenemos las zonas de producción de sedimento, tenemos la zona de transporte y la zona de acumulación, todo en una pequeña escala de unos 10 centímetros, más o menos. Los flujos gravitativos son aquellos, como decíamos, movidos por efecto de la gravedad, donde la gravedad puede actuar sobre el fluido o puede actuar sobre el agua, sobre el fluido, puede actuar sobre los sedimentos o puede actuar sobre la mezcla de agua y sedimento o puede actuar sobre toda la columna del sistema. Eso, vamos a discutirlo un poquito en detalle más adelante. Y excluimos de los flujos gravitativos, por ejemplo, las corrientes de fondo. Hace unos días, y está disponible en YouTube, tuve la oportunidad de participar en una conferencia que se hizo en Beijing, por este modo del Zoom, y ahí se discutía también criterios de diferenciación entre estos flujos de fondo y los flujos gravitativos de sedimento. Y una de las características de diferenciación que es muy importante
es que estos flujos, digamos, que se mueven por cambios de temperatura y salinidad, muchas veces van a ver que son muy parecidos a los flujos gravitativos de fluidos. O sea, es un fluido que se mueve por efecto de la gravedad, no tiene sedimento agregado, por lo tanto las estructuras sedimentarias son muy distintas. Nosotros nos vamos a tratar de enfocar en eso, de enfocar en cuáles son los depósitos de cada uno de estos materiales, cómo los reconocemos, cómo se forman, cada uno de estos procesos. Así que bueno, dentro de nuestros flujos gravitativos, aquí tenemos una clasificación. Tenemos esta clasificación de Nardin, por ejemplo, que a mí me gusta en algunos casos, porque bueno, de un poco separa los que son Mass Transport Complex. Mass Transport Complex, en realidad, esto está poco diferenciado, pero en realidad muchos de ellos abarca parte de lo que es acá los debris flow, ¿no? Esto no, por ahí sería, no está como diferenciado, dice Mechanical Behavior. Después tenemos las caídas de roca, los deslizamientos, como son la reptación o los slump. Esto dice, bueno, comportamiento, en este caso comportamiento elástico de las rocas. Las rocas, vamos a ver ahora, dentro de los materiales tenemos materiales elásticos, materiales plásticos y materiales viscosos o fluidos. Entonces, bueno, tenemos por un lado lo que es caída de roca y deslizamiento, los slump y reptación. Por otro lado, pasando lo que es el límite plástico, pasamos a los debris flow cohesivos o los flujos gravitativos cohesivos. Estos, bueno, tienen un coeficiente de fricción interna. Vamos a ver que hay mucha confusión también dentro de estos plásticos, porque van a ver que algunos dicen, no, estos plásticos, por ejemplo, un flujo de barro se mueve de modo laminar. Los flujos de barro no se mueven de modo laminar, sino que se mueven con lo que se llama en el medio del flujo tiene lo que se llama un rigid plug, o un corazón rígido, y por la parte inferior se produce como si fueran las ruedas de una gran topadora, como las ruedas de un bulldozer, que son los que permiten el movimiento de ese plástico, los que sería el debris flow cohesivo. Aumentando, digamos, la viscosidad o aumentando la fluidez, tenemos lo que se llama acá el límite líquido, o sea, cuando pasamos de un plástico a un fluido viscoso, o sea, técnicamente pasamos de un flujo de un plástico a un flujo newtoniano. El flujo newtoniano tiene la posibilidad de fluir y no tiene ese coeficiente de fricción interna. Y ya, bueno, tenemos los materiales viscosos, como los flujos granulares, flujos liquefactados, flujos fluidizados y finalmente las corrientes de turbidez. Que, bueno, vamos a ver también, discutir un poco el tema de las corrientes de turbidez, porque ya, como vemos acá, hay algún tipo de problema. La definición de corriente de turbidez fue dada para ejemplificar a las corrientes turbias que bajaban y formaban los cañones submarinos. Eso fue allá por la década del 30, que se hablaba de corrientes de turbidez, las corrientes de turbidez como corrientes turbias o corrientes con sedimento que bajaban desde la plataforma y labraban los cañones submarinos. Hace algunos años se hizo alguna confusión cuando se relacionó las corrientes de turbidez con la turbulencia. Yo no sé quién fue realmente, puede que haya sido Migliorini, que era un geólogo italiano. Migliorini es uno de los primeros que habla de corrientes de turbidez o corrientes de turbidez como corrientes turbulentas, cuando en realidad corrientes de turbidez habla de corrientes de flujos turbios. O sea, todos estos flujos que tenemos acá en realidad son turbiditas. Vamos a verlo que
un poco a tratar un poco esa complejidad y esa confusión. Bueno, vamos a seguir un poquito más, entonces con el tratando, bueno, esto es algo de los deslizamientos de roca. Los deslizamientos de roca pueden ser muy impresionantes, pueden iniciar otro tipo de, pueden iniciar algún, vamos a tener que bajarle el audio de la, a ver, ahí Mariano que está el audio de el audio multimedia, hay que bajarle ahí la... Bueno, un deslizamiento de rocas, no los vamos a tratar nosotros acá en sí, lo que son los deslizamientos, los que son ni tampoco los slump, que son la primera etapa de cómo se inicia un flujo gravitativo. Estos flujos o estos primeros, digamos, movimientos de materiales son los que después, incorporando agua, pueden llegar a convertirse en flujos fluidos. Primero por ahí en plásticos y después en flujos fluidos. Nosotros, bueno, vamos a tratar más a los flujos de densidad, a los flujos gravitativos. Acá tenemos, por ejemplo, hay alguna escala acá con el tamaño de unas personas para que vean el tamaño de estas rocas. Y acá un poco se ve en el frente este efecto que yo les decía, ¿no? El efecto del bulldozer. Y acá, bueno, pareciera de que estas rocas se van transportadas por carga de lecho. Pero en realidad no es carga de lecho, así las rocas roten. No sé si se puede ver por ahí. Acá vamos a ver, mañana si lo pones otra vez. Se ve inclusive que algunos clastos como que están como flotando, ¿no? Se ven que aparecen y flotan dentro de una matriz, se levantan y bajan. Eso es porque la matriz del flujo tiene una cierta cohesión y tiene mucha densidad. Y estos clastos, en realidad, dentro de esa matriz tienden a flotar. Ahí se los ve algunos como flotando. Yo no sé si tenemos carga en aquella cámara, como para hacer algún dibujito. O bueno, si no, seguimos un poquito más adelante y hacemos un pequeño corte y después arrancamos ya con la... Está bien, Germán, no te preocupes. Seguimos, vemos un videito más y después cortamos unos 15 minutos y... Bueno, este es uno de los flujos que más por ahí nos interesan a nosotros, porque no son flujos de agua limpia, como por ahí estamos acostumbrados, ni tampoco son flujos de barro. Son toda una categoría que va entre flujos hiperconcentrados, flujos concentrados y flujos turbulentos, que son muy importantes para la sedimentología, porque pueden transferir un volumen muy importante de sedimentos y restos vegetales, como es en este caso, hacia la cuenca. Cuando estos flujos que tienen una relativa densidad y donde ya no es como el agua limpia, sino que ya tenemos una mezcla entre agua y sedimento, entra en un cuerpo de agua lacustre o en un cuerpo marino, no se va a comportar o no va a formar los tipos de delta convencionales. Ponelo otra vez ahí, Mariano. Okay. No va a formar los tipos de delta convencionales que nosotros estamos acostumbrados o que vemos en la literatura, donde, bueno, los materiales, el flujo sufre un desconfinamiento rápido, los materiales más gruesos son acumulados en la barra de desembocadura y los materiales más finos forman una pluma que flota y a partir de ahí construye el prodelta. Bueno, estos flujos pueden tener una densidad que supera la densidad del agua en la cuenca y por lo tanto se van a comportar de manera muy distinta. Es poco lo que sabemos de estos flujos. Nosotros, bueno, nos vamos a enfocar principalmente en este tipo de
de flujos, más bueno, que en los conocidos, los debris flow cohesivos o en los flujos de agua limpia. Bueno, yo les propongo acá, hacemos un pequeño corte de 15 minutos y de paso acomodamos la cámara para hacer algún dibujo. Así que bueno, nos reencontramos que son 9:35 y 9:50.